Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien, bienvenido, bienvenida también a esta serie llamada Leemos la Biblia en un año, que es nuestro desafío diario para leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Hoy vamos a leer 2 capítulos del Evangelio de Marcos, que es el 7 y el 8, así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Señor, ayúdanos a poder avanzar y a conocer tu voluntad, sobre todo en estos capítulos del Evangelio de Marcos. Dios, dirígenos en el nombre de Jesús. Aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, titulado Jesús enseña acerca de la pureza interior. Y dice así: cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces, los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¡Qué tremenda verdad! Cómo a veces, si bien no es tan mal tener tradiciones como seres humanos, tenemos nuestro modo y nuestra conducta y vamos llevando diferentes modos de conducirnos, ética de conducta, pero hay que saber discernir y diferenciar lo que es algo que tiene que ser respetado humanamente y respetado como cualquier cosa cultural, y lo que es un mandamiento de Dios, donde es algo absoluto que Dios demanda de la gente. Ahora, el peligro y el gran error que tuvieron estos fariseos fue transformar mandamientos para hombres, de hombres, en mandamientos de Dios, tradiciones humanas en la ley de Dios, y no debe ser así, jamás debe ser así. Y ahí hay un abanico de opciones que no tendríamos tiempo para hablar ahora, pero que Jesús le enseña a través de lo que dijo el profeta Isaías. Ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Tremendo, es un gran peligro que muchos lamentablemente son tentados a caer en él, y muchos caen. Versículo 9, entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes, lo cual podría ser una mentira tranquilamente. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y ustedes anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud, y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acaba de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos?
La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Uno va al baño, ¿no? Uno va al baño. Y dice, al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro, esas son las que los contaminan. Y está hablando de una realidad espiritual contrastando con una realidad de apariencia, ¿no? Y Dios ve el corazón. Siempre fue así y siempre lo será. La fe de una mujer gentil, versículo 24. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil nacida en la región de Fenicia que está en Siria, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos de mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Y para aquellos que dicen, ¡pua, Rodo, pero chocante esto! ¿Cómo Jesús dijo lo que le dijo? ¿La trató como un perro a la mujer? ¿Qué pasó? ¿La maltrató? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Te da esa sensación? Bueno, hace muy poco hicimos en el canal un video que justamente se titula Jesús maltrató a la mujer cananea, a la mujer siria aquí, a la mujer fenicia. Bueno, allí si querés ver el video te dejo aquí el link para que te metas en ese link, haces clic allí y aparece el video y haces clic en el video y aparece en otra ventana y los podés ver después para quitarte la duda. Para nada, no la rechazó, le dio el milagro, pero Jesús fue llamado al pueblo de Israel. Luego de allí la salvación sería para toda la humanidad. Pero en ese video lo explicamos muy bien utilizando las Biblias de estudio, así que espero que te edifique. Vamos con el versículo 31, titulado Jesús sana a un sordo. Dice así: Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre y después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con toda claridad. Tremendo, un milagro excepcional. Aparte el modo en que lo hizo es excepcional. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más le pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. ¿Vieron? El mandamiento no hagas esto genera tentación y la gente lo hace. ¿Por qué? Por la debilidad humana. Por la debilidad humana. Termina siendo así hasta el día de hoy. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que Él hace es maravilloso. A ver, ¿cuántos lo creen conmigo? Todo lo que Jesús hace es maravilloso. Ponelo en el comentario. Ponelo en el comentario. Todo lo que Jesús hace es maravilloso. Qué tremendo pasaje. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Y ahora leemos el capítulo 8, titulado en este primer versículo, Jesús alimenta a 4.000. En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y dijo,
Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4.000 hombres en la multitud y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Los fariseos exigen una señal milagrosa, versículo 11. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba, exigieron que le mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Al estilo de Elías, descender fuego del cielo, una señal del cielo, que aparezca algo desde el cielo. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿Por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lago del lago. Y uno dice, pero ¿cómo no le va a dar señales si vivió haciendo milagros? Sí, pero una cosa es hacer milagros y generar señales para aquellos que son necesitados, humildes y que reciben el milagro y que reconocen la autoridad de Jesús. Pero para aquellos que le demandan una autoridad para tentarlo, para probarlo, para ellos no le daría ninguna señal. ¿Por qué? Porque nunca Dios responde a caprichos, nunca Dios responde a demandas, así a modo de tentación, jamás, aún hoy en día. Por eso el modo prepotente para con Dios no funciona, nunca funciona. La humildad, el que se humilla será enaltecido. Aquel que se rinde va a recibir honores de parte del Señor. Y aquel que realmente le busca de todo corazón, contrito y humillado, Dios no le echará fuera. Y allí le dará su respuesta y allí será. Más señales que todo lo que estaba haciendo, imposible. Pero ellos no querían ver otro tipo de señales. Y él no lo hizo. La levadura de los fariseos y de Herodes, versículo 14, dice así: Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: Atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿Por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5.000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4.000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y ahí, lo dejo ahí. Vamos a seguir con el pasaje. Jesús sana a un ciego, versículo 22. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿Puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: Sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad, parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: No pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Jesús siempre no quería que entre el hombre, regrese viendo y la multitud lo haga rey o la multitud lo pondere como líder
y no era el tiempo ni de su muerte, porque los líderes no iban a dejar que él sea rey. Lo iban a matar. Y así fue. Mientras más crecía su autoridad y su popularidad, más tramaban su muerte. Y así Jesús lo procuró hasta el tiempo en que realmente en la agenda de Dios, él tendría que ser entregado y morir, que sería en la Pascua de su tercer año de ministerio. Y así fue, así fue. Vamos a ir ahora, porque esto es tremendo, hay mucho que decir, por esto leemos la Biblia en un año. Dice así el versículo 27, declaración de Pedro acerca de Jesús. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Jesús predice su muerte. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», dijo. «Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios». Y eso es algo que nos tienta mucho, dejar de lado la visión que Dios tiene para con nosotros y limitarnos a lo que ven los ojos humanos, cuando Dios es un Dios de imposibles. No digo que estemos poseídos, porque un cristiano que realmente tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él no puede ser poseído, pero sí influenciado desde afuera, con ideas que pueda sembrar el enemigo, como pasó con Pedro. Y Jesús, mirando alrededor, volviéndose a Pedro, le habló a Satanás, no a Pedro. No al Pedro consciente, sino a aquel que había sido persuadido por Satanás con esos pensamientos, para poder influenciar a Jesús, humanamente hablando, para que no tome la decisión de ir a Jerusalén. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, y esto fue para todos, y presten atención a esto que es tremenda, el llamado al compromiso radical. Dice así, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esta persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y allí termina la lectura del día de hoy, el capítulo 8 también. Mañana seguiremos, pero recordemos que siempre Jesús nos llama a un compromiso radical, donde Él tiene que ser lo primero y donde no tenemos que estar ni ahí tentándonos con dejar el Evangelio por los peligros o las amenazas que pueda haber a nuestro alrededor. ¿Por qué? Por la multiplicación de la maldad. No debemos permitirlo. Pero no olvidemos lo hermoso que fue el hecho de que todo lo que Él hace es maravilloso. Jesús, todo lo que hace es maravilloso. Gracias por estar ahí, por permanecer en este desafío, que bueno, ya estamos a poco más de 2 meses y medio de terminar este desafío. Así que sigamos adelante y procuremos seguir haciendo firme nuestro desafío de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.